Hermanos y hermanas, vamos a orarle al Señor para que nos ayude, nos guíe con respecto al mensaje que hoy queremos expresar de la Escritura para la bendita gloria del Señor. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, hasta ahora nuevamente buscamos su presencia por la gracia que nos concede el Señor Jesús, único camino para llegar a usted. Queremos poner esta palabra suya en el libro de Efesios, en el capítulo 6, del verso 10 al 20, Señor. Queremos sacar enseñanza conforme a su propósito, conforme a su voluntad, con la bendita guía del Espíritu, Señor, para la alabanza y la gloria del Señor. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a leer nuevamente, porque ya en la reunión anterior hemos hablado con respecto a la armadura de Dios y hemos leído toda la lectura del 10 al 20. Hoy vamos a leer un poco menos para tomar solamente lo que hoy día queremos tomar, que es con respecto a la verdad y a la justicia de Dios. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y a leer hasta aquí, pero la verdad es que vamos a leer hasta el verso 20, porque la palabra viene expresando clarita desde el principio. Tomar toda la armadura. Tenemos que saber cuál es toda la armadura. Coraza de justicia y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, dice el apóstol, oren también por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Se dan cuenta que no deberíamos de expresar nada a nosotros, porque la palabra es clarita? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué podemos decir? El llamado es claro: a fortaleceos,
a tomar fuerzas en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no son nuestras fuerzas, es el poder de Dios. Vestidos con toda la armadura de Dios para que podáis resistir, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Cierto que tenemos que resistir, porque la palabra es clara en expresarnos que hay acechanzas del diablo para nosotros los creyentes y debemos estar firmes, porque no tenemos lucha contra sangre o carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Ah? Esos son los que nos confunden, que quieren que no hablemos de la palabra de Dios, que no vivamos esta salvación tan grande. Ataques del enemigo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Habiendo acabado todo, estar firme. Hay un verso en la Biblia que dice, el que crea estar firme, cuidado que no caiga. Hay días buenos cuando decimos, estamos firmes en el Señor, hemos tenido un buen comportamiento, hemos leído la palabra, hemos estado en oración, hemos escuchado himnos y no hemos tenido situaciones complejas en un día X. Sin embargo, la palabra nos expresa que hay días malos. Y esos son los días de ataque, de guerra del enemigo con nosotros. ¿Ah? Hay un verso que dice el enemigo Satanás y también hay enemigos el mundo y enemigo la carne de nosotros. Y ahí dice que los enemigos de la carne es un enemigo. Dice que la carne no está de acuerdo con el espíritu y el espíritu está contra la carne. Entre los dos se oponen. Es importante entender esto porque a veces uno no lo toma en consideración, pero la verdad que uno puede entender que este enemigo, Satanás, se junta con la carne y hacen estragos en nuestro corazón, lo endurecen. O también puede ser, ¿no es cierto?, en nuestra mente, con pensamientos turbios, que nos hacen hablar zarandeces, como dice el hermano, y que nos hacen pensar, porque a veces ni siquiera hablamos los pensamientos, porque son tan turbios. Y esos son los dardos de fuego del enemigo, que no nos dejan y no quieren que sigamos en esto tan precioso, buscando las cosas del Señor. Quería yo hablar con respecto a la verdad. Porque si bien es cierto, la palabra dice tomar toda la armadura, pero por hoy vamos a tomar solamente dos, dependiendo del tiempo, solamente dos partes de la armadura, que sería la verdad y la justicia. Comenzaremos con la verdad. La armadura de Dios. Dios nos ha dado una armadura espiritual para protegernos en la batalla que incluye la verdad, la justicia, la paz, la fe, la salvación y también la oración. Si hablamos con respecto a la verdad, dice este anote que tengo en mi cuaderno, dice la Biblia define la verdad como una característica
fundamental de la naturaleza de Dios. La verdad como una característica fundamental de la naturaleza de Dios. Dios es verdad. Su palabra es verdad. Lo que dice su palabra lo podemos entender. Cuando dice, por ejemplo, gran, Dios creó los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Si bien es cierto, nuestra mente es finita, hay cosas que uno le quedan grandes, no las logra entender. Pero cuando la palabra dice así, uno abre los ojos y puede entender que el Dios al cual servimos, al cual pertenecimos, al cual le hemos costado un alto costo para tenerlos aquí donde estamos, salvos por gracia, por fe, es un Dios poderoso. Muy poderoso. Porque cuando uno dice, sí, abro mis ojos, veo montañas, veo el sol, veo el aire, que no lo veo, pero siento el aire que respiro, Dios es poderoso, perfecto. Ahí uno puede decir omnipotente, omnisciente, omnipresente. ¿Ah? Y el mundo es grande, la tierra es grande, imagínense el universo, porque creó los cielos y la tierra. El universo es grande, la tierra es grande, y cuando nosotros abrimos los ojos aquí, también los que están en el extranjero, en otros países, tienen también de qué gloriarse en el Señor con respecto a esto de la creación. Dios es verdad. ¿Ah? Que se manifiesta en Jesucristo y se refleja en la Biblia, la palabra de Dios, cierta y verdadera. Verdad. Hablábamos que se nos manifiesta Dios en la creación, se nos manifiesta en la palabra, en la Biblia. ¿Ah? Por eso es importante repetir, como yo he escuchado a algunos hermanos que quizás ya no están con nosotros, lea la Biblia, abra sus ojos y vea la creación, está bien, pero abra sus ojos y lea la Biblia, está mejor, para que conozca, para que entienda el Dios. Fíjense que esto de la armadura yo no le había tomado importancia, y si lo he leído no me acuerdo tanto. Y ahora que el Señor ha puesto en mi corazón y en mi mente esto de tomar este orden y sacar mensajes con su ayuda, con la guía del Espíritu, del libro de Efesios, el Señor ha ido aumentando el conocimiento en mi mente, en mi corazón. Y con el conocimiento vienen tantas cosas, como principalmente el temor del Señor, que es importante. ¿Ah? Entonces, en este conocimiento hemos llegado en estos momentos a saber de la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Quién es la verdad? Porque habla de esta armadura y pone como en primer lugar la verdad. La palabra de Dios es cierta y de verdad. Si no conocemos la verdad, no conocemos a Dios. No conocemos al Señor como nuestro Salvador, por lo tanto, seríamos nada. Seríamos lo mismo que fuimos en el tiempo antes de convertirnos. Iríamos directamente al abismo, al infierno, a la condenación eterna. Pero hemos conocido la verdad. El Señor ha permitido
en su misericordia, que leamos la palabra de Dios y que conozcamos quién es la verdad. El Señor Jesucristo es la verdad. Dice una persona, Jesucristo, la verdad encarnada. Dice por ahí Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie al Padre sino por mí. Dios es fiel, recto y justo. Su palabra es verdad y sus caminos son perfectos. Esto lo leímos en el Salmo 119. Lo leímos la vez pasada, lo vamos a buscar de nuevo, porque si están aquí es porque debemos hablar de ellos. Salmo 119, el verso 142. Tu justicia es justicia eterna. Mire, vamos a tocar la justicia un momento más. Y ya el Señor me anticipó en su palabra, tu justicia es justicia eterna y tu ley es verdad. Tu justicia es eterna y tu ley es verdad. Podemos ir a Efesios capítulo 4, verso 15. En este mismo libro de los Efesios. Efesios 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Qué más claro? Aquí hay palabras súper interesantes, sino que siguiendo la verdad, interesante palabra, en amor. Cuidado con nuestro corazón cuando se endurece, comenzando por quien les habla. En amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ese es el llamado, a conocer a Cristo. Tenemos que conocerlo, ¿verdad? Para poder imitarlo, para aprender de él. La verdad es un contraste con la mentira. Así como pensamos que la carne es contra el espíritu, la mentira es contra la verdad. Y la verdad es contra la mentira. Podemos decirlo así, podemos decirlo con seguridad, porque no hay relación entre la mentira y la verdad. La verdad es el Señor Jesucristo, fiel, y la mentira está en el enemigo, en Satanás. Él es un especialista en la mentira y el engaño. La verdad es un aspecto integral de la armadura espiritual. Efesios 6:14. Lo leímos, que es lo que estamos leyendo. Efesios 6:14. Aquí estamos con los versos que están en el mismo libro de Efesios, que nos hablan de la verdad. Ya leímos Efesios 4:15, leamos 4:21. Efesios 4, verso 21. Si es verdad, si la verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad
que está en Jesús. Ese es un verso que nos ha venido enseñando el Señor en el mismo libro de Efesios. Podemos ir al 4:24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y podemos ir al capítulo 5 también. Capítulo 5 en Efesios, verso 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Aprovechando de que vamos a hablar de la justicia, aquí también estos versos nos hablan de la justicia. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Apoyémonos en algún verso de otro libro. Veamos en Hebreos capítulo 12, verso 10. Hebreos, libro de Hebreos. Me perdió Hebreos. Hebreos capítulo 12, verso 10 y 11. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad y verdad, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermano, a veces Dios nos reprende. A veces Dios usa a los hermanos para reprendernos. A veces Dios usa a la madre para reprendernos. Al parecer, nada es cómodo cuando nos reprenden, cuando nos disciplinan. Pareciera que ni siquiera era provechoso. Pero es provechoso. Es provechoso que Dios nos permita entender la verdad. Primeramente, ¿no es cierto?, como hemos hablado de la Escritura, de lo que nosotros podamos captar o lo que el Señor permita que captemos de la Escritura, pero también de lo que los demás hermanos, ancianos, que tienen mayor conocimiento que uno, puedan a uno enseñar. El Señor nos ayude, ¿no es cierto? Porque a mí personalmente siempre he sido terco en ese sentido. Lo reconozco ante Dios y le pido a Dios que me dé un poco de la mansedumbre, de la humildad que necesito. Vamos a dejar la verdad de la palabra de Dios, de la armadura, hasta aquí, y tomaremos la justicia, que dice vestidos con la coraza de justicia. Y vamos a leer con respecto a la justicia, que dice la Biblia de la justicia. Define la Biblia a la justicia como una característica fundamental de la naturaleza de Dios, que se manifiesta en su
en su trato con la humanidad. Según la Biblia, la justicia se revela con la verdad. Se revela en el Señor Jesucristo. Porque la justicia, hermanos y hermanas, de Dios no tolera el pecado. Dios es santo, 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 y no hay ninguna maldad en él, ninguna injusticia. Por lo tanto, no tolera el pecado. Y cuando nosotros estábamos en pecado en otro tiempo, cuando anduvimos en otro tiempo, merecíamos la justicia de Dios, y eso era muerte, era infierno, era condenación eterna. Sin embargo, el Señor Jesucristo se colocó ofreciéndose como un pedernal para recibir aquella justicia que merecía nuestro pecado por delante de nosotros, por así decirlo. Para que Dios descargara toda su justicia, insisto, por causa de nuestros pecados, de los pecadores del mundo. Él se sometió hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz, por causa de nuestros pecados. Sufrió, padeció vergüenzas, humillaciones, todo lo que nuestros pecados merecían. Fue sepultado. Y la palabra nos enseña que Él alcanzó victoria sobre la muerte, sobre el pecado. Y que resucitó al tercer día. Y que hoy vive. Y que está a la diestra del Padre para abogar por nosotros. Él es nuestra justicia. Quizá debiera decir esto con mucho cuidado. Cuando estemos en el tribunal, ya tenemos abogado. Ya el representante nuestro recibió el castigo por nuestros pecados. Y tendremos entrada en el nombre del Señor Jesús a ese cielo maravilloso. La naturaleza de Dios es justo y recto en todos sus caminos. Y eso lo podemos ver en Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 32, verso 4. Deuteronomio 32, verso 4, que dice: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Justo de justicia y recto. Tengo acá algunos versos del libro de Efesios que nos ha venido enseñando. El capítulo 4 en Efesios, capítulo 4.
el capítulo 4 en el libro de Efesios, verso 24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Miren, uno se sorprende de la perfección de Dios. Y vestido del nuevo hombre, vestido de la armadura, vestido del nuevo hombre que vendría como ser semejante a la armadura, creado según Dios. Él nos creó, él hizo todo esto para que nosotros pudiéramos ser hijos de Él en el Señor Jesucristo, en la justicia. Ya hemos hablado de la justicia y por qué podemos llamarnos justificados. Porque el Señor nos justificó y santidad, santificados. Hablamos que Dios es santo, 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 que hay santidad en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y el Señor Jesucristo nos santificó. Somos llamados santos ante Dios, porque Él nos ve en la persona de su Hijo, y su Hijo nos santificó. Por lo tanto, Él nos ve santos. De verdad. En la justicia, en la santidad de verdad. Podemos leer Efesios 4:24, Efesios 5:9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Se dan cuenta que vienen pegaditos? Varios versos nos hablan de la justicia y de la verdad. La justicia es nuestro Señor Jesucristo y nuestro Señor Jesucristo es la verdad. Que nuestra mente, que nuestro corazón primeramente madure esto. Sin el Señor Jesucristo no somos nada. Somos exactamente lo contrario de la justicia y lo contrario de la verdad. En Él tenemos estos valores, en el Señor Jesucristo. Y iremos a Hebreo como último verso, creo que lo vimos recién. Hebreo 12:10. Vamos a Isaías. Isaías, con esto terminaremos. Yo creo que la palabra de Dios nos deja más claro cuando la leímos. Isaías 61:10. ¿Qué dice el libro de Isaías 61:10? Dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Qué grande beneficio hay en la palabra. Vamos a llegar hasta aquí porque en realidad estamos un poco pasados de la hora. Empezamos pasado
Y terminamos pasado. Oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, ayúdanos en nuestros corazones a entender al hermano, a ser humilde, a ser mansos. Guíanos con tu Espíritu, Señor, y madura estas importancias de tu palabra como la verdad y la justicia. Importancia subrayada, diría, porque toda tu palabra es importante, Dios amado, para que se impregnen en nuestros corazones, en nuestras mentes, y podamos juntos crecer en la gracia y el conocimiento, conforme a tu propósito, conforme a tu justicia y a tu verdad. En el nombre bendito y poderoso del Señor Jesús. Amén.